Tun, tutun, tun, tutun. Esta historia se llama Verano en la calle West. En el antiguo pueblo, en la calle West, en 1937, ocurrían cosas muy extrañas. Era la época en que las personas todavía creían en espantos y fantasmas y pensaban que una fuerza sobrenatural estaba invadiendo el pueblo, porque sucedían cosas muy extrañas. Habían habido muertes repentinas y creían que esta fuerza maligna estaba llevándose las almas, hasta que un día mandaron a un detective de la Fuerza Especial desde la ciudad a que investigara el crimen. Este policía se llamaba Robert Stuffman. Cuando empezó a solucionar los casos, todos tenían algo en común. Siempre había un rastro de tela, no se sabía la razón. Cuando empezaron a ver mejor las pruebas, todas las telas siempre estaban untadas de la sangre del asesino. Y de repente tuvo una conclusión. Esto no era ninguna fuerza oscura, esto era un asesino en serie. Aunque las pruebas que el policía Rob nos mostraba tenía mucha credibilidad, la gente todavía seguía asustada por el fantasma. Entonces empezó a haber caos por la ciudad, porque nadie creía que en realidad fue un asesino en serie. Todo el pedazo de tela que el asesino dejaba era como una muestra de que él lo había hecho, para que le temieran. Nadie se imaginaba, pero el detective siguió pista tras pista y llegó con una máquina que nadie conocía, una máquina que podía leer las huellas dactilares. Las personas del pueblo no sabían que cada uno tenía su propia huella. Los primeros días estuvieron muy curiosos pidiéndole al detective que por favor los dejara leer su huella en la extraña máquina que había traído. Pero el detective, que era muy serio y estaba centrado en su investigación, no descansaba un segundo ni tenía tiempo para el ocio. Todo el tiempo estaba recogiendo las pistas. En la mañana del miércoles, un nuevo crimen había sucedido y el detective empezó a darse cuenta que ocurrían siempre el mismo día de la semana. Esto ya era algo raro, ya que supuestamente si era algo maligno, en algunos testigos que habían en el asesinato decía que había un fantasma. Entonces empezó a coger lógica las cosas y para él la tela eran pedazos de alguna sábana que utilizaba para hacerse ver como un fantasma y así que no se les vea su rostro. Al final el detective decidió recoger huellas y huellas porque en el último asesinato cometido habían dejado una prueba de un cuchillo. El cuchillo era nuevo y nada más podía haber sido de una persona. Entonces empezó pasando de casa en casa, recogiendo huellas a ver si una coincidía con el arma homicida. Y al final tomó una conclusión. La conclusión que tomó el detective fue porque cuando iba a recoger las huellas dactilares, la máquina siempre aparecía destruida o dañada y siempre tenían que repararla. Y solo había una persona que tenía acceso a ella aparte de él. Esa persona era su hermana, quien con mucho gusto lo había recibido en el pueblo para que realizara la investigación. Resulta que la hermana era una peluquera y también chef. En las mañanas trabajaba en el salón de belleza y en las tardes en la cocina. Por cosas del destino, también se enteraron que
Los dueños del restaurante, de la cocina en donde trabajaba la hermana, habían denunciado pérdida de algunos cubiertos, entre ellos sus más finos cuchillos, lo que al detective le pareció sospechoso, pero para él era muy difícil pensar que su hermana había podido hacerlo. Entonces ideó un plan para descubrir quién era el verdadero asesino. A la siguiente fecha de la otra semana, decidió esperar con un montón de policías a que se cometiera algún asesinato y así atrapar al sospechoso. Estuvieron esperando y esperando, hasta que en un momento el detective vio la luna y tuvo un recuerdo. Recordó que ese día se estaba celebrando el aniversario de la muerte del novio de su hermana y de repente, sin dudarlo, empezó a ponerse más alarma y a pedir a toda la gente que saliera de sus casas urgentemente. Estuvieron esperando y esperando hasta el siguiente día y al final no no hubo el asesinato. Pero cuando fue a la casa de su hermana estaba escondiendo una sábana y entonces la vio y cuando fue a ver dónde está escondiendo la sábana, estaban las otras sábanas tan además rotas. Pero lo raro aquí era que además de rotas, habían demasiadas personas y todas las huellas dactilares pertenecían a diferentes personas, lo cual significaba que habían trabajado en equipo. Después de eso, la hermana denunció que todas sus compañeras habían asesinado a toda esa gente por un tipo de rituales. Resulta que estas chicas, compañeras de la hermana, estaban tan furiosas con los hombres del pueblo porque no las ayudaban con los oficios del hogar que decidieron matarlos a todos. Por eso las víctimas que aparecían muertas siempre eran hombres y eran los exnovios de todas estas mujeres. ¿Cómo pensaron en hacerse pasar por fantasmas para jugar con la inocencia de las personas del pueblo que en 1937 todavía creían en espantos y supersticiones? Vieron Scooby-Doo y, tomando el ejemplo de esta serie, pudieron cometer el crimen. Afortunadamente, el detective Robert descubrió la verdad y le pudo dar una lección a todas las personas del pueblo. Y colorín colorado, esta historia se ha Acabado. acabado.